Cuando hablamos de temperatura, nos referimos a lo caliente o frío que está una cosa. Nuestros cuerpos pueden sentir la diferencia entre algo que está caliente y algo que está frío. Para medir la temperatura con mayor precisión, se puede usar un termómetro. Los termómetros usan una escala de temperatura para registrar qué tan caliente o frío está algo. La escala más utilizada es en grados Celsius, a veces llamada centígrado. En los Estados Unidos, los grados Fahrenheit se usan con mayor frecuencia, mientras que los científicos usan principalmente los grados Kelvin para medir la temperatura porque nunca desciende por debajo del cero. Científicamente, la temperatura es una cantidad física que describe qué tan rápido se mueven las moléculas dentro de un material. En sólidos y líquidos, las moléculas están vibrando alrededor de un punto fijo en la sustancia, pero en los gases están en vuelo libre y rebotando entre sí a medida que viajan. En un gas, la temperatura, la presión y el volumen del gas están estrechamente relacionados por una ley de la física. Cuando inventaron las escalas de temperatura, los científicos descubrieron que había ciertas cosas que siempre estaban alrededor de la misma temperatura. El agua se congela a una temperatura de 0 grados centígrados, 32 grados Fahrenheit o 273.15 grados Kelvin. La temperatura dentro del cuerpo humano es cercana a 37 grados centígrados o 98 grados Fahrenheit. El agua hierve a 100 grados centígrados, 212 grados Fahrenheit o 373.15 grados Kelvin. La temperatura más fría posible es el cero absoluto. El cero absoluto es 0 grados Kelvin, menos 459 grados Fahrenheit o menos 273.15 grados centígrados. En el cero absoluto, las moléculas y los átomos descansan y por lo tanto no tienen energía térmica. Es todo por hoy, no olvides comentar, compartirlo y En este vídeo vamos a hablar sobre la temperatura, comentaremos lo que es, cómo medirla y hablaremos un poco de sus límites y las escalas más comunes en las que se mide. Empezaremos explicando primero lo que es. La temperatura es una forma de representar a escala macroscópica la velocidad media de las partículas de un sistema. Es decir, si tenemos dos sistemas similares, diremos que tiene mayor temperatura aquel en el que sus partículas se mueven a mayor velocidad. En el caso de los sólidos, en el que las posiciones de sus átomos están más fijas, la temperatura será una medida de la vibración de dichos átomos en torno a sus posiciones de equilibrio. Para medir la temperatura, como todos sabemos, se utiliza un termómetro. Vamos a comentar rápidamente el funcionamiento de los más usuales. El primero y más común es el de mercurio. El termómetro está compuesto por un tubo fino de vidrio unido a un pequeño depósito lleno de mercurio. Cuando aumenta la temperatura, el mercurio se expande, sube por el tubo y midiendo la altura que alcanza el líquido podemos calcular su temperatura. Es frecuente también usar como fluido alcohol teñido de rojo. Y para termómetros de alta precisión se utiliza un gas. Y aunque el sistema es un poco más complejo, el principio de funcionamiento es similar. Otro termómetro también bastante usual es el de resistencia eléctrica. Ya sea usando un hilo metálico o un semiconductor, el sistema es el mismo. Cuando el material que estamos usando se calienta, su resistencia varía. Usando un circuito eléctrico podemos medir dicha resistencia y a partir de esta medida y las propiedades del material podemos calcular su temperatura. Por último tenemos los pirómetros. Estos termómetros, a diferencia de los anteriores, no necesitan estar en contacto directo con el material que queremos estudiar, y es por eso que se utilizan para medir sustancias que están realmente calientes, como el metal fundido o el café de algunas cafeterías. Su funcionamiento se basa en el hecho de que, simplemente por tener temperatura, los objetos emiten radiación. Inicialmente los más fríos emiten el infrarrojo, pero según se van calentando pueden llegar incluso al espectro visible. Este fenómeno es aprovechado, por ejemplo, por los herreros artesanos que pueden determinar la temperatura óptima para trabajar el metal simplemente con el color con el que brilla.
Un pirómetro funciona como el ojo de un herrero, solo que es capaz de medir un rango mayor de longitudes de onda y con un poco más de precisión. A continuación vamos a comentar un par de curiosidades sobre los límites de la temperatura. Empecemos por el límite inferior, el llamado cero absoluto. Físicamente es sencillo de entender. Como vimos al principio, la temperatura es la medida de la velocidad de las partículas de un sistema. El cero absoluto se alcanza cuando las partículas se quedan completamente inmóviles. Lo cierto es que alcanzar esta temperatura es teóricamente imposible, y de hecho a temperaturas cercanas se producen fenómenos extraños como la superfluidez o el condensado de Bose-Einstein, que es un estado de la materia que solo se puede describir mediante el uso de la física cuántica. Por otra parte, el límite superior de temperatura se conoce como temperatura de Planck. Se supone que esa es la temperatura que tendría el universo justo tras el Big Bang, y su valor es el que aparece en pantalla. Algo más caliente que eso simplemente no se puede analizar con la física moderna. Por último vamos a comentar las escalas más frecuentes que se usan para medir temperaturas. Empecemos por la más usada a nivel doméstico, la llamada escala de Celsius. Inicialmente esta escala se definía a partir de los puntos de fusión y ebullición del agua destilada a una atmósfera de presión, siendo el punto de fusión los 0 grados Celsius y el de ebullición los 100. Actualmente se define la escala a partir del punto triple del agua, que es el estado de presión y temperatura en el que coexisten en equilibrio el hielo, el agua líquida y el vapor. Pero no os preocupéis porque la nueva definición se ha hecho de forma que la anterior siga siendo válida. La escala de Kelvin se define de manera similar a la anterior, pero de forma que el cero se sitúa en el cero absoluto. Además, el Kelvin es la unidad oficial de temperatura del Sistema Internacional de Unidades. Pero ojo, la unidad de temperatura se denomina Kelvin y no grado Kelvin. Además, se escribe con minúscula, siempre claro que no esté al principio de una frase o queramos referirnos a famosos científicos. El símbolo, sin embargo, es una K mayúscula. No se puede escribir en minúscula para evitar la confusión con el prefijo kilo, que significa 1000, y tampoco se debe usar el circulito de grado. Por último tenemos la escala Fahrenheit. El origen de esta escala no está muy claro. Algunas teorías afirman que se estableció a partir de una serie de mezclas de sales con hielo y agua. Otras dicen que Fahrenheit marcó como cero la temperatura de un frío día de invierno y tomó la temperatura del cuerpo humano con un poco de fiebre como aproximadamente 100 grados. Y en cualquier caso, actualmente también se utilizan los puntos de fusión y ebullición del agua para definirla. A la escala cuyo grado equivale a 1 grado Fahrenheit, pero en la que el cero se sitúa en el cero absoluto, se le llama escala Rankine, aunque lo cierto es que no tiene demasiadas aplicaciones. A modo de resumen, aquí os dejo una comparativa de las temperaturas de ebullición y fusión del agua y la del cero absoluto en las 4 escalas que hemos mencionado. Y bueno, si te ha gustado este vídeo, pásate por el canal para ver más vídeos. A ver, chicos, ¿entendieron? ¿Entendieron? ¿Quedó claro? Sí, profe. Entonces, nosotros tenemos 4 tipos de escalas. Escala Celsius, la más utilizada, ya es la más utilizada por nosotros. Luego tenemos Profe, la escala Fahrenheit, ya que se utiliza en las industrias, ¿no? Luego tenemos la escala Rankine o Rankine. Eso se utiliza generalmente allá en Estados Unidos, allá en Europa. Ellos utilizan muchos esa escala. Y la Kelvin, ¿no? Que es la unidad o la escala fundamental en el sistema internacional. Y eso lo utilizan a nivel mundial. Lo utilizan aquí, allá, en cualquier lugar, sobre todo en lo que son cuestiones de industrias, ¿no? En las industrias utilizan siempre la escala Kelvin. Por ejemplo, los, las fábricas, una fábrica que produce azúcar, por ejemplo, azúcar. Entonces, ellos
extraen la energía desde 1000 grados Celsius. 1000 grados Celsius. Pero en realidad es 1273 grados Kelvin. Entonces, 1273 grados Kelvin inician este procesamiento para cristalizar la miel. Y esto, al cristalizarse, se vuelve azúcar, ¿no? Eso es en las fábricas donde existe mayor cantidad de procesamiento, utilizan ellos temperaturas pero muy altas, elevadísimas. Entonces ellos siempre utilizan la escala Kelvin, ¿ya? Pero cuando se trata de situaciones médicas, por ejemplo, ¿no? O en nuestro entorno, ellos utilizan el Celsius, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo estuviste de fiebre? Ah, yo tuve 38 grados Celsius. Ahí está, ¿no? Así es, chicos, cada sistema con su respectivo escala de temperatura. A ver, por ahí Samantha quiso preguntar algo. No, profe, ya me aclaró la duda. Ya. Así es, chicos. ¿Ya? A ver, vamos a seguir desarrollando y luego vamos a culminar con un Kahoot que les tengo ahí. ¿Ya? Antes que me olvide, voy a darle la asistencia, ¿ya? De una vez. ¿Ya? A ver, me da unos segunditos. Ustedes son segundo B, ¿no? Segundo B. Ya, a ver, ¿me confirman si les llegó la asistencia? A ver, ¿me confirman si ya les llegó la asistencia? Sí, profe, ya llegó. Ya, gracias. A ver, los demás chicos, por favor, habiliten sus cámaras. Ya, ¿en dónde nos quedamos? Nos quedamos en la 9, ¿no? Dice, la temperatura es una propiedad aditiva. ¿Será aditiva? A ver, ¿qué dice? ¿Falso? ¿Verdadero? A ver, nos dicen algo por acá. A ver, vamos a ver, para quitarse las dudas. Aditiva, propiedad aditiva. Acá no nos dice nada. No. Claro, Dieguito. Póngale falso. D. El calor específico es la cantidad de calor que se requiere para variar 1 grado, 1 gramo de sustancia. Sí, aquí póngale verdadero, ¿ya? ¿Verdadero, profe? Sí. ¿Qué cosa es el calor específico? Miren, cada sustancia tiene un calor específico. ¿Ya? Cada cual tiene un calor específico. Por ejemplo, yo les digo, ¿cuál calienta más? ¿Un pedazo de acero o un pedazo de madera? ¿Cuál calienta más? ¿El acero? El acero. El acero se calienta más. Se supone que el acero tiene un calor específico mucho mayor
que la madera, ¿no? Supuestamente. ¿Por qué? Porque conduce el calor. Fácilmente conduce el calor. Pero como combustible, ya, aquí hay que diferenciar. Como combustible, el calor, perdón, la madera tiene un alto capacidad calorífica que el acero. Ahí tiene un valor de capacidad Profe. calorífica mayor. ¿Por qué les digo? Por ejemplo, en un incendio, ¿cuál se hace más peligroso? La ¿La madera, profe, madera ya que la o madera. que se encienda el acero? Que La se encienda la madera. madera. La madera, pues. Por ejemplo, cuando hay un incendio en un lugar, la candela lo primero que busca son los cuerpos inflamables. Imagínense, si hay un incendio y hay por ahí un depósito de alcohol, uy, se inflama más. O que haya gasolina o petróleo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen una capacidad calorífica alta, ¿ya? Y la madera se enciende rapidito. Imagínense, en una casa que se encienda, lo primero que se enciende todo lo que son objetos de madera, ¿no? Entonces, hay que también tener una diferencia. Una cosa es capacidad calorífica y otra cosa es calor específico. La capacidad calorífica se refiere más que todo a la sensibilidad, ¿no? De la detonación de una sustancia. En cambio, el calor específico se refiere en lo que es la transferencia de calor que puede tener esa sustancia. Chicos, entonces ahí ya cuando ustedes estén en quinto y secundaria, ahí les van a enseñar a mayor magnitud qué cosa es un calor específico o capacidad calorífica. 10. ¿Verdadero o falso? ¿El termómetro mide la intensidad de calor? Verdadero, profe. Verdadero. Bien. B. ¿Los grados Celsius también son conocidos como grados centígrados? Verdadero. Verdadero, pues. Verdadero. Sí. Los grados Celsius también se le llaman grados centígrados. ¿Ya? Así que no hay problema. Verdadero, chicos. Apunten, no se vayan a atrasar. Por acá, ¿quién está participando? En el chat. Diego. Está Dieguito. Aicha también está participando. Estoy apuntando, chicos, los que participan para ponerle su nota y les voy a promediar con el Kahoot que van a sacar. ¿Ya? Siempre promedio la nota de su Kahoot con la nota de su participación. Y esa nota va a mi registro. C. En el cero absoluto, ¿cesa todo movimiento molecular? A ver. Verdadero. 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 El cero absoluto, ¿cesa todo movimiento molecular? Claro, a Verdadero. partir de cero ya se mueve, se anula. Verdadero. Cuando baja a cero, ¿no? Cuando baja de cero, por ejemplo, menos 10 grados, menos 20 grados, aún más las células las moléculas se congelan. Ya no se mueven ya. Y ahí se produce la fuerza de cohesión. Por eso que nosotros tenemos un vaso con agua. Entonces, ¿por qué hay movimiento en el agua? ¿Por qué ustedes lo agitan y el agua se mueve? Porque las moléculas están sueltas. Las moléculas están sueltas. Pero cuando ya ustedes están poniendo en el freeze de su refri, ¿no? Entonces las moléculas, el agua va a ir perdiendo de calor y la temperatura va bajando. Cuando va bajando la temperatura, las moléculas se van a ir cerrando, cada vez más y más y más se van cerrando, hasta que todas las moléculas estén intactas. Y una vez que están intactas, ahí porque he llegado a 0 grados. Cuando baja a menos 10, a menos 40, a menos 60 grados Celsius, las moléculas todavía más se cohesionan violentamente y no se mueven para nada. Entonces, cuando baja la temperatura, las moléculas se paralizan más y se produce la fuerza de cohesión, ¿ya?
Ya, entonces esta sí es verdadera. La escala Fahrenheit toma como referencia absoluto el cero absoluto. A ver, ¿pueden verificar? La escala Fahrenheit toma como referencia absoluta el cero absoluto. A ver, recuerden en el video mostraron la Fahrenheit. Falso, profe. Falso, profe. Falso. Sí, ¿El cero absoluto es en el Celsius? Celsius, muy bien. Bien. 11. ¿Qué mide la intensidad de calor? Uy, Temperatura. papayita. Temperatura. ¿El termómetro? Mm, no. No. ¿Qué instrumento mide la intensidad de calor? Ahí sí es el termómetro. ¿Ya? ¿Ya? O con qué medimos la intensidad de calor, ahí sería el termómetro. ¿Ya? Pero simplemente me dicen a secas, ¿qué mide la intensidad de calor? La temperatura. ¿Ya? Chicos, ahí apunten. ¿Ya? Ahí vamos a ver quiénes están participando aquí en el chat. Texi está por acá. Aicha, como siempre, participando. Matías. Tan poquitos están participando. Muy poquitos, ¿ah? Está muy poquito eso. A ver, 12. En el sistema internacional, ¿cuál es la unidad de la temperatura? Uy, facilito. Kelvin. Kelvin, la D. Kelvin. Kelvin, apunten ahí, chicos. Es la temperatura Kelvin. 13. ¿Cuál es la temperatura corporal del hombre? Uy, en el video lo dijeron. 37, ¿27? 37 grados Ah, Celsius. 37, muy bien. 37, imagínense, si una persona tiene 37 y 5 líneas, ya comienza la fiebre. 38, 39, uy, esa persona está con fiebre, ¿no? Hasta 40, 41 grados. Ya la persona que tenga más de 40 grados, ya tienen que irse de emergencia al hospital para que le bajen la temperatura. Claro, A mi o de lo hermano un contrario, día tiene le que dio ponerse, 41, profe. claro, Salió pues, corriendo al hospital. sí, peligroso. ¿Por qué? A ver, chicos, le digo eso ¿Por como qué? cultura general. Le digo eso como cultura general. Una persona que sobrepase los 40 grados, lo único que tiene que hacer es, de emergencia, ponerse un bloque de hielo en la cabecita. En la cabecita. ¿Por qué en la cabeza y no otra parte de su cuerpo? Porque cuando sobrepasa los 41 grados, ¿no? Cuando ya sobrepasa, los capilares, ¿no? O sea, las venas, las arterias, ¿no? Sobre todo las arterias, en el cerebro comienzan a romperse, se estrangulan y se produce un derramamiento de sangre a consecuencia de que los capilares se dilataron y se produce una especie de hemorragia cerebral. Y ese es peligroso porque trae consecuencias. La persona puede darles enfermedades muy, pero muy lamentosas, ¿no? E inclusive hasta puede morir. Por eso es importante tomarse siempre, tener en casa un termómetro, tomarse la temperatura cuando hay fiebre, porque no hay que esperar que sobrepase los 40, porque ahí hay peligrosidad. ¿Ya, chicos? Ese es un tics que yo les estoy mencionando. ¿Ya? A ver por acá, están participando, 37, Dairon, Diego, está participando. Bien. Castañeda, por primera vez está participando, pero no es 27, Castañeda, es 37. ¿Ya? ¿Ya, Castañeda? 37 grados. 27 estás congelado. 27 grados estás frío. Ya estamos hablando ya de un cadáver, pues. La persona no puede tener tampoco una temperatura inferior a 37, porque significa de que su presión está bajando. Y también es peligroso. También es peligroso. ¿Ya? Profe, una pregunta. Sí.
Pues, ¿cuál es la ciudad con la más baja temperatura en todo el mundo? Ah, sobre todo las que están en altas. Por ejemplo, en la Puna. En la Puna llegan a menos 16 grados. Sí, 16 grados de temperatura. Profe, Sí, mi papá está en una altura, o sea, en la mina, y donde él está, a veces la temperatura llega a -10. sí. Claro, es que seguramente estará en un lugar geográfico Sí, muy es que accidentado. donde él está hasta nieva, profe. Sí, claro. Es que, por ejemplo, allá en el Polo Norte, en el Polo Sur, ¿no? Las temperaturas son escandalosas. Llegan inclusive a menos 16 hasta -20. Llegan. Por eso que el hombre ahí no vive, pues. ¿Quién va a vivir ahí a esa temperatura? No, a excepción de por ahí el oso polar, ¿no? El oso polar, pues, tiene una estructura anatómica acondicionada para soportar esas temperaturas, por eso que ahí vive, ese es su ecosistema. Pero una temperatura así, ¿quién va a vivir? No, una temperatura baja, inclusive la persona muere, claro, se muere. Por ejemplo, hay muchas personas que se van al Monte Everest, allá hay nieve, entonces se van a hacer su deporte. Muchas personas cuando se pierden, inclusive mueren por la baja temperatura. Ya, seguimos. ¿Qué instrumentos mide la temperatura? El El Uy. termómetro. Termómetro. El barómetro, la presión. El cronómetro, el tiempo. El termómetro, la temperatura. ¿Ya, chicos? ¿Y qué El mide pie el del rey y la tacómetro? longitud. Claro, ya, ese es el pie de rey. Esa es la longitud. 15. ¿Qué unidad de temperatura se usa en el Perú? Uy, facilito. Celsius. 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 Sí, en nuestras casas se utiliza el Celsius. Se utiliza siempre el Celsius. En los hospitales, el Celsius. En algunas industrias también el Celsius, pero ellos utilizan el Kelvin. Y tenemos la tarea domiciliaria. A ver quiénes participan. Apuntar acá. Dairon. Miguelito también está participando. Profe, Michelle. Pero hay poquitos que participan. ¿Por qué hay poquitos, ah? profe, Sí. yo en el otro bloque estaba participando, pero como tenía problemas con el Zoom y con mis audífonos, usted no me escuchaba. No, pero te vi en el chat que me dijiste. Ahí me di cuenta. No te preocupes. Ya, chicos, a ver, le voy a dar un Kahoot. Ya le di la asistencia, por si acaso. Ya le di la asistencia. A ver, voy a darles un Kahoot y con ese ya concluimos nuestras clasecitas. A ver, me confirman si le llegó el Kahoot. A ver, por ahí, por favor, participen. Sí llegó, profe. Ya. Hay muchos alumnos que no han participado. Hay muchos. Raúl Abanto no ha participado. Por ahí, Travesaño, Díaz, Castañeda, una vez no ha participado. Tienes que participar seguido, Julio. Caso. Ah, ya, Caso sí participa. Rodríguez. Participen, chicos. Luciana, participa, por favor. Si no, ¿cómo?
¿Qué nota les pongo diario?